Muy buenos días, vamos a iniciar con la presentación de Andrea López Arias. Ella es química, especialista en manejo integrado del medio ambiente, grupo de sustancias químicas, residuos peligrosos y unidad técnica de ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos con su presentación, Política de Residuos Peligrosos, avance de su implementación y plan de acción 2023-2030. Muy buenos días para todos y para todas. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones a la Fundación Huellas Verdes por organizar este evento. Para nosotros como Ministerio de Ambiente, pues siempre es un placer compartir con ustedes en estos espacios y dar a conocer nuestras políticas ambientales nacionales. Y en este caso, pues hoy yo les voy a hacer la presentación de la política ambiental para la gestión integral de residuos peligrosos. Entonces, bueno, voy a cerrar la cámara para obtener un poquito de mejor audio. Y bueno, pues ya están viendo la presentación. Sí. ¿Me escuchan bien? Entonces, si quieres la siguiente. Bueno, entonces, dando inicio a la presentación, yo les voy a hablar de la política ambiental para la gestión de residuos peligrosos, la cual fue actualizada en el año 2022. Entonces, es un momento, digamos, muy oportuno porque estamos dando inicio a nuestro plan de acción de la nueva política que va del 2022 al 2030 y es de lo cual pues les hablaré hoy. Siguiente, por favor. Bueno, durante la presentación, entonces voy a dar unos pequeños antecedentes de cómo se realizó la actualización de la política. Después a comentarles un poco del diagnóstico que encontramos para el documento de formulación de política, los principios, objetivos y líneas estratégicas que trae la política y finalmente las metas estratégicas nacionales. Pero bueno, antes de iniciar ya con la presentación de la política, quisiera primero que todo pues hacer un pequeño recorderis para algunos que de pronto no estén muy familiarizados de qué estamos hablando cuando nos referimos a los residuos peligrosos. Entonces, si quieres, le das la siguiente. Bueno, entonces primero que todo me gustaría mencionar que de acuerdo con la definición que tenemos en la ley 1252 del 2008, un residuo peligroso es aquel residuo que por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, directos o indirectos, a la salud o al ambiente. Asimismo, pues se consideran residuos peligrosos a los empaques, envases o embalajes que estuvieron en contacto con estos o se contaminaron con los residuos peligrosos. Entonces, esta definición es muy importante. ¿Por qué? Porque nos define claramente qué es un residuo peligroso, es decir, si un residuo no tiene alguna de estas características de peligro, pues no estamos realmente frente a un residuo peligroso. Y otra cosa importante aquí de mencionar es que el residuo peligroso se define por sus características intrínsecas, o sea, sus propiedades físico-químicas. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, también quería comentarles que hay como unos actores estratégicos o centrales que están en el marco de la gestión integral de residuos peligrosos. Entonces, pues eso también, esto aquí también es un pequeño recordatorio y es que tenemos pues primero el establecimiento donde se genera el residuo peligroso, o sea, el generador del residuo peligroso. Después viene un transportador y
después un gestor o una instalación licenciada. El generador de residuos peligrosos pues debe cumplir con todo lo que está en la normativa que rige la gestión integral de RESPEL. Aquí tenemos también otra figura que es el fabricante importador de algunos productos con características peligrosas que han sido regulados bajo los programas postconsumo. Entonces, digamos que aquí el productor importador como que asume la misma calidad de generador por la responsabilidad de sus productos en todo el largo de, digamos, el ciclo de vida de sus productos, y por eso también pues está aquí dentro del primer bloque. Recordar que el transportador es aquella empresa que pues presta los servicios de transporte de residuos peligrosos y que debe cumplir con la normativa para el transporte de mercancías peligrosas establecida por el Ministerio de Transporte. Y finalmente, la empresa receptora o gestora, que es aquel establecimiento que presta servicios a terceros para el manejo de residuos peligrosos, ya sea porque brinda servicios de tratamiento, de aprovechamiento, de disposición final, y que el requisito principal de este tipo de instalaciones es que tiene que tener licencia ambiental. Estas licencias ambientales no las otorga el Ministerio de Ambiente, sino las autoridades ambientales urbanas o regionales. Entonces, digamos que estos son los tres actores principales en la gestión integral de RESPEL, pero igual pues tenemos muchos sectores que participan de esa gestión. Bueno, está todo el Sistema Nacional Ambiental, cabeza el Ministerio de Ambiente, las autoridades ambientales, el sector salud, el sector transporte, agricultura, comercio, o sea, digamos que son muchos los sectores que estamos involucrados, ya sea porque somos autoridades de control o porque prestan servicios, que hacen parte también de todo este sistema de gestión. Bueno, la siguiente. A continuación, pues simplemente algunos ejemplos, algunas fotografías de ejemplos de residuos peligrosos para que podamos entrar más en contexto y sepamos de qué tipo de residuos estamos hablando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los residuos de riesgo biológico infeccioso, residuos que, digamos, los que están en bidones o canecas, que pueden ser residuos de productos químicos o de plaguicidas, que se están alistando para embalaje para ir a su eliminación, residuos también de envases contaminados con aceite y lubricantes. En la parte inferior podemos ver una piscina donde se están tratando residuos de lodos o borras aceitosas provenientes de la producción de hidrocarburos. A continuación, en la parte inferior, pues una disposición inadecuada de baterías usadas plomo ácido, y finalmente residuos de bolsas plásticas contaminadas con agroquímicos que son muy utilizadas en cultivos de plátano y banano, y aquí pues podemos ver que hay una disposición inadecuada en el sentido que pues se están disponiendo sobre el terreno. Entonces este simplemente era como un abrebocas para familiarizarnos un poquito con el tema de residuos peligrosos. Con los anexos 1 y 2 del título 6 del decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente, que es el que regula la gestión integral de residuos peligrosos. Bueno, entonces ahora sí, con este pequeño contexto inicial de qué es un residuo peligroso, sus principales actores involucrados, ahora sí quiero pues centrarme en el tema que nos cobija hoy, es el de la política. Siguiente. Entonces, nosotros teníamos una política del año 2005, la Política Ambiental para la Gestión Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos, que fue la primera política que formulamos desde el Ministerio de Ambiente para promover la gestión integral de estos residuos. En aquella época, pues todavía no había... estábamos también en proceso de emitir el 4741, que fue la norma de residuos peligrosos del 2005. Se sacó también simultáneamente la política, pero todavía estábamos en una fase como muy preliminar de desarrollo de los instrumentos, no se tenía mucha información y todo. Entonces, digamos que fue la primera política con un horizonte
de tiempo hasta el 2018 y un plan de acción de 2018. Posteriormente, ya lo que fue el 2019-2020, pues nos dimos a la tarea desde el Ministerio de realizar una evaluación de implementación y resultados de esta política, que ustedes pueden, digamos, consultar en todos los resultados en la página web que figura aquí a continuación, que es Químicos Minambiente. Allí pueden ver más en detalle pues todos los avances y resultados que se obtuvieron como de estos casi 15 años de implementación de esta primera política, y realmente pues estamos muy satisfechos de ver que el país avanzó en gran medida en la gestión de residuos peligrosos, se emitió mucha normativa, se implementó el registro de generadores, se acreditaron laboratorios, pues digamos que la gestión avanzó muchísimo. Sin embargo, pues ya cumplido, digamos, como esta etapa, nos dimos a la tarea de actualizar la política de residuos peligrosos, y esa fue la tarea que adelantamos entre el 2021 y 2022. ¿Con base en qué? Pues con base en esa evaluación de resultados que hicimos que les mencionaba anteriormente. Entonces, así pues ustedes ven aquí la publicación, que también la pueden descargar de esta página web. La publicación contiene no solo el documento de política y su plan de acción, sino que también contiene esa publicación, pues la ley 1252, el convenio de Basilea y algunos otros documentos de interés. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué buscamos nosotros con la actualización de esa política? Primero, pues construir sobre lo construido, es decir, que potencializar todo aquello que vimos que había funcionado, fortalecerlo, pero también diseñar, digamos, estrategias y acciones que nos conduzcan a mejorar aquellas falencias que todavía estamos identificando y que pasan pues con la gestión de los residuos peligrosos en el país. También buscamos articularnos con otros instrumentos que ya pues hoy en día tenemos al frente, y es, por ejemplo, todo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También hoy en día ya somos parte de la OECD y nos toca pues cumplir con ciertos lineamientos y requisitos que nos impone esta organización internacional, específicamente para el tema de residuos peligrosos. Y pues también, a diferencia del 2005, pues ya tenemos otros convenios ambientales multilaterales relacionados con la gestión de productos químicos y desechos, que pues digamos que nos obligan prácticamente a ponernos a tono con todas estas demandas y necesidades internacionales. Estoy hablando, por ejemplo, aquí del Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes, el Convenio de Rotterdam, el Convenio de Minamata sobre el mercurio. Entonces, pues hoy en día tenemos otro escenario internacional que teníamos que incorporarlo en los lineamientos de la política de residuos peligrosos que estábamos actualizando. También, ¿qué quisimos con esta política? Pues dar respuesta a las necesidades y sugerencias manifestadas por diferentes actores, empresarios, gremios, ONG, ciudadanía, autoridades, generadores de residuos peligrosos. Cuando hicimos la evaluación, hicimos una encuesta y fue muy satisfactorio recibir casi 4.000 respuestas a una encuesta donde los generadores nos decían: mire, quisiéramos ver en la próxima política temas más enfocados a la capacitación, al fortalecimiento. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de, digamos, evaluar esas necesidades y tratar de incorporarlas en el plan de acción que tenemos ahora hacia el 2030 para poder cubrir esas necesidades. También con la nueva política se busca pues también digamos que alinearnos a la Estrategia Nacional de Economía Circular, y para eso también incorporamos en la política es una estrategia denominada simbiosis industrial, que va muy en línea con la estrategia de economía circular, de la cual les hablaré más adelante. También buscamos con la actualización mejorar los procesos de generación y acceso a la información pública y recobrar la confianza en la institucionalidad ambiental,
En este sentido, queremos trabajar con las autoridades ambientales para hacer procesos más eficientes, más efectivos en los temas relacionados con residuos peligrosos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba, el proceso de actualización se realizó más o menos entre el 2019 y 2021, contando con la evaluación de la política anterior, la cual pues nos sirvió de punto de partida, como ya les mencionaba, y las recomendaciones y sugerencias que recibimos durante ese periodo. También pues hicimos un trabajo de construcción colectiva entre autoridades ambientales, sectores productivos y diferentes grupos de interés para esta formulación. Nosotros hicimos una consulta pública del documento de borrador de política a través de la página web del ministerio. Recibimos 481 observaciones, sugerencias de gremios, autoridades, etcétera, las cuales todas evaluamos y dimos respuesta también a través de la página web del ministerio. Muchas de estas observaciones y sugerencias fueron tenidas en cuenta en el documento que finalmente fue aprobado, y cuando pues no se podía por X o Y motivo, pues digamos que también en la publicación de las respuestas están todas las justificaciones dadas. También se hicieron varias socializaciones y discusiones con diferentes grupos de interés y 4 talleres regionales de discusión y concertación con autoridades ambientales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el contenido de la política que trae unos antecedentes, un contexto y una justificación. Ese es el primer capítulo, entonces pues ahí pueden ver el contexto internacional, el contexto nacional, todo el contexto socioeconómico en el cual nos estamos inmersos hoy en día, porque pues no es lo mismo cuando formulamos la política en el 2005 y teníamos otro contexto socioeconómico al que tenemos hoy en día. Un marco conceptual que los invitamos a consultar, a leer, sobre qué son los residuos peligrosos, qué involucra la gestión adecuada, etcétera, etcétera. Y también todos los aspectos relacionados con la gestión integral de residuos peligrosos. También la política trae un diagnóstico que es como el reflejo de la situación que tenemos hoy en día frente a la generación y manejo de los residuos peligrosos, sobre el cual les voy a comentar ahorita un poco. Y ya en el capítulo 4, pues entra ya lo que es la definición de la política, donde están pues los principios, los lineamientos, sus objetivos, estrategias y líneas de acción, un plan de acción y un capítulo de evaluación y finalmente una bibliografía. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya entrando sobre el diagnóstico que trae la nueva política. Siguiente, por favor. Después de pues, varios estudios, análisis, encuestas, etcétera, etcétera, digamos que se identificaron y se priorizaron como 5 falencias que todavía, digamos que persisten o que enfrentamos hoy en día frente a la gestión de los residuos peligrosos en el país. Lo primero es que todavía pues tenemos una aplicación insuficiente del principio de jerarquía en la gestión de los residuos peligrosos. El segundo es que todavía prevalecen algunos aspectos de manejo inadecuado de los residuos peligrosos en sus diferentes etapas del ciclo de vida. Cuando hablamos de las etapas del ciclo de vida del residuo, estamos hablando desde cuando se genera, se transporta y se lleva pues a la planta de tratamiento, aprovechamiento o disposición final. Tercero, tenemos una baja disponibilidad y cobertura para recolección y manejo de residuos peligrosos en el país. Cuarto, pues hay baja capacidad institucional. Y quinto, poca generación y provisión de información al público y procesos insuficientes de educación para lograr una mejor concientización sobre el manejo adecuado de los residuos peligrosos. Entonces, voy a hablar rápidamente sobre estas limitantes. Siguiente, por favor. Entonces, cuando les hablaba de la aplicación insuficiente del principio de jerarquía, esto quiere decir que
a pesar de todos los esfuerzos y todo lo que se ha venido haciendo desde el año 2005, pues todavía vemos que la generación de residuos peligrosos, lejos de reducirse o minimizarse, pues sigue creciendo. Aquí pues pueden ver en la gráfica cómo aumenta la generación de residuos peligrosos año a año. Estas estadísticas nacionales nosotros las obtenemos del registro de generadores de residuos peligrosos, donde tenemos aproximadamente 20.000 establecimientos inscritos a nivel nacional y reportan su generación año a año. Aquí están las estadísticas del 2010 al 2022, que es la última cifra que se tiene publicada. Y podemos ver cómo la generación aumenta en promedio, por lo menos desde el 2017 aumenta en promedio un 17%. De toda esa tendencia solo vemos que hubo 2 años a la baja y fue en el 2016 que hubo una crisis en el sector petrolero y pues se redujo la generación ostensiblemente, y la otra fue en el 2020, el año de pandemia, que pues digamos muchas actividades productivas limitaron o detuvieron su producción, entonces pues sí hubo una reducción de la generación de residuos peligrosos, pero lo que dice la tendencia y las estadísticas normalmente es que la generación de residuos peligrosos aumenta cada año, y en el 2022 la generación fue de 652.000 toneladas de RESPEL en el país. Ese es el consolidado del país. ¿Qué otra información tenemos de las estadísticas o lo que nos dicen las estadísticas? Y es que desde el año 2010 prácticamente lo que nos dicen los datos es que existen 3 corrientes de residuos peligrosos que más se generan en el país. Uno son los residuos de aceite lubricantes usados. La otra es los residuos de hidrocarburos que se generan en la producción y refinación del petróleo. Y lo otro es los residuos biológicos o infecciosos, pues que se generan en todas las entidades o establecimientos de servicios de salud y actividades conexas. O sea, estos siempre han sido los 3 residuos peligrosos que están en el ranking de generación nacional. Y podemos decir que más o menos entre esos 3 residuos se agrupa el 70% de la generación de residuos peligrosos en el país, o sea, cerca de 415.000 toneladas aproximadamente. Lo que quiere decir que tenemos una problemática bastante focalizada. Eso no quiere decir que no haya muchos otros residuos peligrosos que se generan, pero en mejor proporción. Esos datos también pues nos los da el registro de generadores, pero tenemos una problemática que hay que trabajar muchísimo en los próximos años para tratar de reducir la generación de residuos que tienen que ver con aceite, lubricante, residuos de hidrocarburos y residuos biológico infecciosos. Bueno, frente al manejo, ¿qué está pasando también? Y es que, bueno, la tendencia también nos dice que lo que ha venido primando en el país es el tratamiento de residuos peligrosos. Prácticamente el tratamiento térmico y el tratamiento biológico. Después, como segunda opción, se tiene la disposición final en rellenos o celdas de seguridad, y como última opción, pues se tiene el aprovechamiento o la recuperación de los residuos. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Pues que hay que trabajar también muchísimo en tratar de disminuir el tratamiento y la disposición final y, digamos, mejorar esa tendencia frente al aprovechamiento, y es que suba más esa operación, haya más reciclaje, más recuperación, más reutilización eh, en los próximos años, en lugar del tratamiento y la disposición final. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, hay otra limitante que tiene que ver con el manejo inadecuado de los RESPEL. Si bien pues hay muchos avances y ya hay más concientización y hay más control y seguimiento, pues todavía tenemos ciertas limitantes que están muy orientadas, por ejemplo, que se clasifican inadecuadamente los residuos, adecuadamente los requisitos para este tipo de residuos, lo cual pues debe cumplir con la normativa de transporte
existen falencias en el almacenamiento, tanto en las instalaciones de los generadores, de algunos generadores como de algunos gestores. Deficiencias también en las operaciones de manejo en algunas plantas que inclusive están autorizadas. Dificultades en la identificación de las características de peligrosidad y en la caracterización analítica de los residuos, y también pues tenemos deficiencias porque no contamos con un sistema de trazabilidad de residuos peligrosos que nos permita, digamos, tener como en tiempo real o en línea todo el sistema funcionando simultáneamente, o sea, generador, transportador y gestor. Entonces, digamos que son temas que vamos a tratar de trabajar en los próximos años para poder solventar estas falencias que todavía persisten frente al manejo. Siguiente, por favor. La siguiente limitante pues tiene que ver con que todavía hay una baja disponibilidad y cobertura en la recolección y manejo de los residuos peligrosos. Si bien este fue uno de los avances más importantes que salió en la evaluación de la política anterior, porque digamos de estar en el año 2005 con 50, 80 plantas licenciadas para el manejo de residuos peligrosos que se centraban básicamente en los temas de incineración, pues hoy en día tenemos cerca de 300 instalaciones licenciadas alrededor del país para diferentes procesos de manejo de residuos peligrosos. Entonces, pues la infraestructura creció muchísimo, pero todavía, digamos, tenemos limitantes porque esa infraestructura está muy concentrada en los departamentos donde más se generan los residuos peligrosos o en las ciudades capitales. Entonces, pues todavía hay que mejorar la disponibilidad o la oferta de servicios de recolección y manejo en aquellas zonas pues más apartadas del país. También frente al tema de la recolección y gestión de residuos postconsumo, pues también de la evaluación que hicimos, si bien pues eso también ha avanzado muchísimo, pues todavía los programas postconsumo se siguen concentrando los puntos de recolección para la devolución de estos residuos en municipios de categoría 1, 2 y 3. En cambio, los municipios más pequeños o alejados del país, 4, 5 y 6, todavía no, digamos, hay una oferta suficiente para cubrir con puntos de recolección en esas zonas o en esos pequeños municipios del país. También tenemos pues insuficiencia o suficientes trabajo en el tema de investigación y desarrollo tecnológico para mirar cómo se logra aprovechamiento de residuos peligrosos que actualmente no son aprovechados y que por eso tienen que ir, por ejemplo, a celdas de seguridad o a tratamientos térmicos. Bueno, digamos que en este sentido, pues como les decía, si bien hubo un gran avance en estos años, pues todavía hay muchos retos por enfrentar frente a esta dificultad. Siguiente, por favor. Bueno, frente a la capacidad institucional, pues tenemos nosotros un Sistema Nacional Ambiental que pues tenemos 40 autoridades ambientales alrededor del país, que son las que se encargan del control y seguimiento a la generación y manejo de residuos peligrosos. Ellas son las que licencian las instalaciones que prestan este tipo de servicios. También tenemos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales que aprueba todo el tema de programas postconsumo, y también es la entidad que autoriza los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos. Entonces, digamos, a nivel institucional, pues identificamos que hay pues mucha rotación de personal, algunas limitantes y falencias en el IBC por parte de las autoridades, recursos insuficientes, y digamos que pues tenemos que mejorar todavía muchísimo los temas de procesos administrativos para atender oportuna y eficazmente y más eficientemente todos los trámites y los temas relacionados con residuos peligrosos. Por nuestra parte, en el ministerio también identificamos que si bien se avanzó en la regulación de residuos peligrosos desde 2005, ya vemos hoy en día que la normativa o mucha de la normativa que se expidió, pues ya, digamos, está quedando como
un poco insuficiente frente a las demandas y necesidades que tenemos actualmente. Por lo tanto, vamos a entrar en un proceso de actualización de la normativa de residuos peligrosos. Bueno, y la última limitante es digamos que hay poca generación y provisión de información al público, si bien pues tenemos el registro de generadores de residuos peligrosos que es un sistema de información que nos provee muchísimos datos sobre la generación y manejo de residuos peligrosos en el país. Nosotros consideramos que hay que abrir más esa información al público, proveerla de forma más ágil y oportuna, y que a estos sistemas de información tenga, digamos, acceso cualquier ciudadano. Entonces, pues, debido a las falencias que encontramos con la calidad de la información, con la oportunidad, etcétera, etcétera, pues digamos que es uno de los temas que se va a abordar la nueva política de RESPE. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya con este pequeño resumen de las falencias o del diagnóstico que encontramos, pues nos dimos a la tarea ya de entrar a la formulación de lo que es la política, y la política pues tiene unos principios, unos lineamientos, unos objetivos y unas líneas estratégicas. Entonces vamos a hablar de los principios. Siguiente, por favor. Bueno, los principios que rigen la gestión de los residuos peligrosos, pues los tienen aquí en la diapositiva, numerados. Son principios que de todos modos están alineados completamente con los demás principios que tenemos en la Ley 99 del 1993, que es la Ley Ambiental, la Ley 1252 de 2008, que es la ley que rige la gestión de los residuos peligrosos, los principios que también están en la Ley 1672 de 2013, que es la Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y también el Convenio de Basilea trae unos principios sobre la gestión de RESPE. Entonces, digamos que los que ustedes ven aquí en pantalla son los principios básicos y generales que rigen la gestión de los RESPE. No obstante, pues lo que quiero enfatizar es que estos principios están totalmente alineados con los demás principios y políticas ambientales que tenemos en el país. Pues no hay tiempo de entrar a hablar de cada uno de ellos, pero pues quisiera mencionar sobre algunos de estos, por ejemplo, el principio de precaución, que nos habla de que se debe prevenir la generación de residuos en la fuente, tanto en cantidad como en peligrosidad. Es un principio rector de cualquier política de residuos. Es mejor prevenir los residuos que generarlos y después tenerlos que gestionar. Entonces, pues siempre es un principio estratégico en este tipo de políticas de residuos. El tercer principio, por ejemplo, que nos habla de la responsabilidad del generador en todo el ciclo de vida, es un principio muy importante en la gestión de los residuos peligrosos, y quiere decir que yo como generador de residuos peligrosos no me puedo desentender del residuo simplemente porque ya contraté un gestor, ya vinieron, me recogieron el residuo y lo mandé a gestión o disposición final. Este principio nos habla de que el generador del residuo es responsable de su adecuada gestión en todo su ciclo de vida, es decir, desde su generación hasta su eliminación. Por lo tanto, hasta que no se haya comprobado la eliminación final del residuo mediante un certificado de gestión, yo sigo siendo responsable y solidario por cualquier cosa que pase con el residuo peligroso durante su gestión externa. Entonces, esto para tenerlo muy, muy, muy presente. El de transparencia y participación pública, por ejemplo, nos habla de que la gestión de los residuos debe basarse en un adecuado manejo de la información, con el objetivo de asegurar su disponibilidad y accesibilidad por parte de cualquier actor interesado. Y pues asimismo deben establecerse mecanismos para que todos los diferentes sectores de la sociedad puedan acceder a la información sobre la gestión de los residuos y participar en la toma de decisiones. El principio de proximidad y autosuficiencia pues nos habla de que lo ideal es que los residuos se puedan gestionar lo más cerca posible de su fuente de generación. Sin embargo, pues la realidad nos muestra de que a veces cuando estamos frente a los residuos peligrosos esto no es tan fácil o no siempre es posible.
pero pues en la medida que se pueda aplicar el principio de proximidad, pues es mucho mejor porque pues reducimos riesgos en el transporte, etcétera, etcétera. Entonces, pues en la medida de lo posible, este principio nos llama a gestionar los residuos lo más lo más cerca posible de su fuente de generación. Y el principio de autosuficiencia nos habla de que el país debe proveerse a sí mismo la infraestructura para el manejo de los residuos peligrosos y evitar al máximo la exportación de RESP. Nosotros somos parte del convenio de Basilea, que es el convenio sobre el control del movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, y nosotros venimos exportando desde hace más de 15 años residuos peligrosos, pero en la medida también que se ha generado infraestructura y hay más plantas licenciadas y autorizadas en el país, pues se han reducido la necesidad de exportación de residuos peligrosos, pero todavía nos hace falta pues mucho más. Y la idea es que podamos ser autosuficientes y que todos los residuos peligrosos que se generan en el país se puedan gestionar aquí en el país a través de plantas autorizadas. Bueno, y finalmente dejé el principio de jerarquía porque es tal vez de los más importantes. Y siguiente, por favor. Aquí les quiero mostrar. El principio de jerarquía, pues nos habla es una secuencia ordenada de modalidades de gestión de mayor a menor calidad ecológica, por decirlo así, que se acepta como directriz general a la hora de decidir o escoger la gestión de los residuos. Entonces, en este sentido, se da prioridad a la prevención o a la minimización de residuos, dejando como última alternativa la disposición final. Entonces, si ustedes ven estas dos pirámides, pues pueden ver la situación que teníamos al 2019 cuando hicimos la evaluación de la política anterior. Y es que la prevención pues es poca, como ya vimos, pues la generación cada vez aumenta año tras año y lo que prima prácticamente es el tratamiento y la disposición final de residuos peligrosos. ¿Cuál es el objetivo que nos hemos plasmado en esta nueva política? Y es que al 2030 podamos pues como medio invertir la pirámide, trabajar más en temas de prevención para poder reducir la generación cuando ello sea factible, fomentar la reutilización, el reciclaje y que definitivamente el tratamiento y la disposición sean las últimas alternativas que se escojan para la gestión de los residuos peligrosos. Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo general de la política es continuar fortaleciendo la gestión integral de los residuos peligrosos, reconociendo las necesidades de los diferentes grupos de interés, así como la problemática ambiental asociada a su generación y manejo, con el fin de proteger el ambiente y la salud humana, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. La política tiene entonces 5 objetivos específicos que están muy orientados a las falencias que les mencionaba anteriormente, a dar respuesta a esas falencias o necesidades. Contempla también 11 líneas estratégicas y su plan de acción comprende 47 acciones prioritarias y 9 metas estratégicas nacionales. Siguiente, por favor. Bueno, entonces los objetivos que nos hemos propuesto al 2030 es, como les mencionaba, digamos, invertir un poco la pirámide, la jerarquía y pues promover que cada vez haya más, digamos, se reduzca la generación, haya mayor aprovechamiento y menos disposición, tratamiento y disposición final. Fomentar también el manejo ambientalmente adecuado de los residuos peligrosos, que se generen que se manejen con el menor impacto ambiental posible. Avanzar en el fortalecimiento de la infraestructura para el manejo y recolección de los residuos peligrosos. Esto quiere decir mayor disponibilidad de oferta de servicios con un mejor cubrimiento geográfico. El cuarto objetivo es fortalecer la capacidad institucional para la gestión integral de los residuos peligrosos a nivel de la institucionalidad ambiental. Y el quinto, mejorar los procesos de gestión de información, educación, comunicación, participación y cultura ciudadana. Siguiente, por favor. Bueno, entonces frente a las líneas estratégicas,
Ustedes en el documento de política pues pueden, digamos, leer todo pues, el objetivo y en qué consiste cada una de las estrategias y qué acciones van orientadas a esas estrategias. Digamos que aquí yo les voy a dar como un panorama general de lo más importante de esas líneas estratégicas, pero pues si quieren mayor información, pues ya la encuentran en el documento de política. La primera estrategia que encontramos es el fomento de la simbiosis industrial en el marco de la economía circular. Este es un tema nuevo que queremos impulsar en la gestión de los residuos peligrosos y consiste básicamente en que un residuo peligroso pueda llegar a ser considerado un subproducto para poder ir a sustituir una materia prima en otro proceso de producción industrial. Entonces, digamos, para esto necesitamos hacer un desarrollo normativo especial para este tipo de procesos o iniciativas. Y pues aquí estamos muy en línea con el tema de economía circular, porque pues la simbiosis industrial es uno de los instrumentos de la economía circular. Sin embargo, pues como está la normativa actualmente, esto pues no es viable actualmente, ya que, digamos, la gestión tiene que ser necesariamente con un gestor licenciado, pero, digamos, aquí lo que se está viendo es abrir la posibilidad de que ciertos residuos que puedan ser considerados subproductos bajo unas condiciones muy específicas puedan ir directamente a otros procesos de producción para sustituir materias primas. La segunda estrategia tiene que ver con todo el trabajo con sectores productivos y alianzas público-privadas. En eso estamos muy comprometidos desde el Ministerio de Ambiente y con todas las autoridades ambientales urbanas y regionales de trabajar diferentes iniciativas con los sectores a nivel regional, local y desde el orden nacional para promover con ellos diferentes acciones y estrategias orientadas a la gestión de residuos peligrosos. Por ejemplo, nosotros desde el Ministerio ya tenemos establecida una mesa de trabajo con el sector hidrocarburos, precisamente para mirar alternativas y acciones que nos permitan reducir esa corriente de residuos peligrosos Y9, que es de las que más se generan en el país. Entonces, asimismo, nuestras autoridades ambientales ya en el orden ya territorial, o sea, local y regional, están haciendo lo propio con los sectores productivos que están pues instalados en el marco de su jurisdicción para impulsar todo este tipo de iniciativas. El tercero es el uso de instrumentos económicos. También nuestra meta al 2030 es que vamos a regular la tasa por disposición de residuos peligrosos sobre el suelo, es decir, la disposición final en rellenos o celdas de seguridad. Nosotros consideramos que si la disposición sigue siendo más económica que cualquier otro tipo de alternativa, pues no va a surgir el aprovechamiento, el reciclaje, la valorización de los residuos. Entonces, digamos que una de las acciones de la política está orientada a regular la tasa por disposición de residuos peligrosos, pero también fomentar el uso de otros instrumentos económicos que ya están en el estatuto tributario y que tienen beneficios tributarios para aquellos personas naturales o jurídicas que reduzcan la generación de residuos peligrosos. Entonces queremos hacer también difusión y capacitación de ese tipo de instrumentos para que la gente lo aplique más, se beneficie con ello, además de pues lo que les mencionaba de la tasa por disposición. Dentro de la estrategia número 4 está la actualización y desarrollo de lineamientos y requisitos técnicos. En este sentido, pues nos hemos dado a la tarea de revisar muchas de las guías técnicas que pues hemos trabajado desde el ministerio. Queremos actualizar las guías, muchos manuales que se han expedido, trabajar también en nuevas directrices técnicas. Estamos, por ejemplo, desarrollando actualmente guías sectoriales para la correcta identificación y manejo de los residuos peligrosos, para la correcta clasificación, se está haciendo por sectores. Entonces, pues digamos que este es un trabajo que se hace desde el orden nacional, pero también
desde el orden local y regional, como mencionaba. Entonces, pues no solo es el trabajo que desarrolla el ministerio en cuanto a actualizar pues las guías y desarrollar nuevas manuales técnicos, sino que también las autoridades ambientales están comprometidas también con ese ejercicio. El quinto es asistencia técnica, capacitación y desarrollo de competencias. Esta estrategia está muy enfocada a fortalecer los procesos de capacitación sobre la gestión de residuos peligrosos. Esta estrategia está siendo liderada principalmente por las autoridades ambientales, mejorando los procesos de asistencia técnica y capacitación para generadores, para gestores y en general para todas las personas que estén interesadas en mejorar la gestión de los residuos peligrosos. Nosotros desde el Ministerio de Ambiente también estamos comprometidos con esta estrategia. Qué pena por el ruido, pero es que estoy en la oficina, entonces se puede escuchar mucha interferencia. Bueno, estamos desarrollando un curso virtual de residuos peligrosos, cuyo lanzamiento va a ser en el 2024 y pues quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a todos. Un curso de autoaprendizaje que esperamos que todos puedan tomarlo y estar atentos en la página web del ministerio para que cuando se haga el lanzamiento del curso. Y pues otros tipos de instrumentos de capacitación y entrenamiento que vamos a desarrollar. Bueno, la estrategia T6 tiene que ver con el fomento de la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico. Y pues aquí nos hemos puesto la tarea de fomentar este tipo de proyectos de la mano de las autoridades ambientales. Tenemos como meta el desarrollo de 40 proyectos de investigación para fomentar el aprovechamiento de residuos peligrosos y otras iniciativas. La estrategia 7, que tiene que ver con la actualización y modernización del marco normativo. Sobre esto, pues les comento que ya iniciamos el proceso de actualización, de trabajo de actualización de las normas. Esperamos que el año entrante, podamos actualizar el decreto, el título 6 del decreto 1076 de 2015. Por lo tanto, también los quiero invitar a estar pendiente de la página web del ministerio para cuando realicemos los procesos de consulta pública, porque se va a entrar a actualizar la normativa de residuos peligrosos y nos interesa mucho que la gente participe con sus observaciones, sus sugerencias. Y no solo la actualización del decreto, sino pues todo lo que tiene que ver con las normas postconsumo de residuos peligrosos. La 1362 pues ya también va a ser reemplazada por la nueva norma que se acaba de expedir sobre el RECSE. Entonces, pues sí van a venir cambios a nivel normativo sobre residuos peligrosos y por eso pues nuestra invitación desde el ministerio es que ustedes participen en todo este tipo de procesos cuando se hagan las diferentes consultas públicas de los diferentes instrumentos normativos. El 8 es optimización de los instrumentos administrativos y fortalecimiento del control y seguimiento ambiental. Es un trabajo con las autoridades ambientales, con la ANLA, de que se mejoren los tiempos y la oportunidad en los trámites que tienen que ver con residuos peligrosos, se fortalezcan las acciones de control y seguimiento ambiental, se trabajen en lineamientos unificados a nivel nacional para el seguimiento, la gestión de los residuos peligrosos. Entonces, pues todo esto con miras a mejorar los servicios y la gestión que como autoridades pues tenemos frente al tema de los RESPEL. El 9, la planeación, coordinación y seguimiento a la gestión institucional. Nosotros desde el ministerio somos muy convencidos de que tiene que haber coordinación entre las diferentes autoridades ambientales, coordinación, articulación y unificación de criterios frente a los temas de aplicación normativa, seguimiento y control de residuos peligrosos, el tema de planeación. Entonces, ahí en el plan de acción de la política, pues hay varias acciones orientadas a fortalecer este tipo de procesos. La estrategia 10 tiene que ver con el fortalecimiento de la información ambiental sobre residuos peligrosos.
Entonces, pues ahí nos vamos a focalizar en fortalecer y mejorar mucho el sistema de información de RESPEL, que es el registro de generadores de residuos peligrosos, también el de PCBs. Vamos a tratar de mirar con el Ministerio de Transporte también lo del sistema de trazabilidad de RESPEL. En fin, o sea, no solo mejorar las plataformas, el acceso, la funcionalidad de los sistemas, sino sobre todo proveer información al público con calidad y oportunidad. Y que la mayoría de las personas tenga acceso libre a este tipo de información. Y la última estrategia, pues, es la de educación ambiental. Es la última, pero no la menos importante, es de las más importantes, todo lo que tiene que ver con educación ambiental, participación y cultura ciudadana. Y esto va muy unida con la ONCE, en la medida que la gente tiene información de calidad y tiene acceso a esa información, pues se mejoran y se promueven los procesos de participación pública y de cultura ciudadana. Entonces, pues digamos que estas son las líneas estratégicas que tenemos en la nueva política de RESPEL. Siguiente, por favor. Unido a estas líneas estratégicas y a los objetivos, también tenemos unas metas estratégicas nacionales. Entonces, siguiente, por favor. Tenemos unas metas estratégicas al 2030. Voy a hablar de los hitos principalmente para no entrar como en el detalle de las cifras, pero para que ustedes se hagan una idea, nosotros digamos que hicimos un trabajo con los sectores y con algunos actores involucrados, sectores estratégicos de la gestión de residuos peligrosos, tratar de concertar estas metas estratégicas al año 2030. Y aquí, por ejemplo, tenemos como una de ellas, la primera, la reducción de los lodos aceitosos clasificados en la corriente Y9, reportados como generados en el país, en las actividades de producción y refinación de hidrocarburos. Nos preocupa mucho que esta corriente de residuos peligrosos aumente cada año. Es la corriente que más se genera en el país, de manera que pues concertamos con el sector unas metas de reducción de la generación, unos porcentajes, y también con las refinerías en la meta número 2, un aumento del aprovechamiento y del aprovechamiento y recuperación de estos residuos de lodos aceitosos que se generan en la refinación de hidrocarburos. Entonces, digamos que son temas estratégicos, ya que son pues corrientes muy importantes de generación de residuos peligrosos, y tenemos pues el compromiso del sector de trabajar en ello en estos años. El tercero, también una meta que está orientada a la gestión de aceite lubricantes usados, que es la Y8. Por lo general o la gestión que se hace del aceite lubricante en el país es que va a un tratamiento y después va a una valorización energética. Si bien pues eso ha sido la gestión que ha primado en el país, nosotros estamos orientando acciones para que haya digamos, un aprovechamiento, una recuperación de los aceites lubricantes que no sea necesariamente la valorización energética. Y le estamos apuntando a procesos de refinación o de reciclaje de aceites lubricantes, y tenemos una meta de que al menos el 20% de los aceites lubricantes que se generan en el país al año 2030 ya sean recuperados o reciclados a través de procesos de refinación. Que va pues mucho más en línea con los temas de la transición hacia una economía circular. Bueno, en la meta 4 también tenemos, como les decía, tenemos la meta de desarrollar 44 proyectos pilotos de investigación orientados al aprovechamiento y valorización de residuos peligrosos. Siguiente. La meta 5 va orientada a cumplir los compromisos del Convenio de Estocolmo, y es que el 100% de los PCBs en el país se hayan pues eliminado al año 2028. Es una meta internacional que trae el Convenio de Estocolmo.
y pues es un compromiso nacional e internacional que a 2028 el país esté libre de residuos PCB. La sexta tiene que ver con la implementación del sistema de trazabilidad de RESPEL, como les había hablado anteriormente. La séptima con los programas de asistencia técnica y capacitación. Tenemos una meta de capacitar cerca de 57,000 personas al año 2030 en gestión integral de residuos peligrosos. La meta 8 tiene que ver con la implementación de la tasa retributiva por la disposición de residuos peligrosos sobre el suelo. Y la novena con mejorar los índices de recolección de residuos postconsumo, de residuos peligrosos postconsumo, específicamente de envases de plaguicidas, baterías plomoácidos, medicamentos vencidos. Entonces, bueno, esas son las metas estratégicas nacionales al 2030 y para finalizar lo que les quiero mostrar es la estructura del plan de acción. Siguiente, por favor. En el plan de acción de la política, ustedes van a encontrar una estructura como la que están viendo aquí en la diapositiva, donde pueden ver la estrategia, a qué objetivo le apunta la estrategia, la actividad, quién la lidera, quiénes son las entidades de apoyo, el indicador que mide el avance en esa estrategia y la meta asociada a cada una de las actividades. Pues no me voy a detener en el plan de acción, pero pues ya más o menos les conté algunas cosas cuando estuve comentando el tema de las líneas estratégicas. Siguiente, por favor. Bueno, finalmente quería comentarles que en la página web que está acá en pantalla, que es la de Químicos Minambiente, ustedes pueden encontrar muchísima información relacionada con sustancias químicas, residuos peligrosos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y pues los invitamos a que consulten la página, que ya pueden consultar allá guías, manuales, documentos de interés nacionales, internacionales, videos, de verdad mucha información relacionada con estos temas, no solo nacional, sino internacional. Bueno, pues con esto quería cerrar la presentación. Muchísimas gracias y perdonen el ruido de atrás. Andrea, muchísimas gracias por la presentación. Nuevamente, Andrea es química, especialista en manejo integrado del medio ambiente del grupo de sustancias químicas. Excelente presentación. Vamos a abrir una sesión de preguntas. Ya el escenario, el público lo ha hecho a través de nuestro chat, entonces voy a tomar las que tienen mayor cantidad de votos. Y esta sesión la tendremos hasta las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que hace Héctor Copete, practicante de gestión ambiental de Surtifamiliar, es: de acuerdo a la normativa, los recipientes para residuos peligrosos deben estar en empresas donde se manipulen alimentos, por ejemplo, supermercados. ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? La pregunta también la pueden ver en pantalla. Dice: de acuerdo a la normativa, los recipientes para residuos peligrosos deben estar en empresas donde se manipulen alimentos, por ejemplo, supermercados. Esta pregunta es de Héctor. Bueno, pues no sé, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos bien. Bueno, pues no sé si entendí correctamente la pregunta, pero pues voy a tratar de dar una respuesta general que aplica en relación con lo que está establecido en la normativa de residuos peligrosos. Primero, quisiera precisar que los residuos peligrosos pueden ser generados en cualquier tipo de establecimiento. Entonces, establecimientos comerciales, establecimientos institucionales, establecimientos industriales, educativos, etcétera. O sea,
prácticamente todos los establecimientos que desarrollamos una actividad económica o productiva en el país somos potenciales generadores de residuos peligrosos. En ese sentido, si generamos residuos peligrosos, pues tenemos que dar cumplimiento a la normativa y tener sitios adecuados para su almacenamiento, y en ese caso, pues tenemos que tener recipientes adecuados para el manejo de estos residuos peligrosos o para su almacenamiento previo a un transporte y a una eliminación posterior. Entonces, no quiere decir que porque sea un establecimiento comercial X o Y, pues no pueda tener envases para el tema de residuos peligrosos. O sea, cada establecimiento es un potencial generador de residuos peligrosos, tiene que tener una zona de almacenamiento y allí debe tener los residuos correctamente pues identificados y envasados. Otra cosa son ya los productos o sustancias químicas que pueda poner al público un establecimiento de comercio, pero pues ya no estaríamos ahí en el campo de la regulación de los residuos peligrosos, sino de las sustancias químicas que pues se rige por otra normativa. Listo, listo, Andrea. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos con una siguiente pregunta. Esta la hace Ingrid Ariza. Si podríamos hablar un poco acerca de los lineamientos en almacenamiento de residuos hospitalarios. Bueno, el tema de residuos hospitalarios, pues como ustedes saben, la normativa de residuos hospitalarios la gestión de los residuos hospitalarios se rige por el decreto 351/2015. El manejo interno, tanto los lineamientos de almacenamiento como toda la gestión interna y externa de los residuos pues que llamábamos hospitalarios, pero que hoy en día ya no nos gusta ese término, ya hablamos es de residuos de riesgo biológico e infeccioso, están en la resolución 1164 del 2002. Entonces, para saber todos los lineamientos de gestión interna y de gestión externa, se debe remitir a esa resolución. Sin embargo, pues estamos a puertas de emitir la nueva resolución que va a reemplazar la resolución 1164 del 2002 y que va a ser expedida por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Medio Ambiente. Esperamos que eso se pueda dar en los próximos 2 o 3 meses y allí se han actualizado los procedimientos de gestión interna y de gestión externa, tanto con el tema de segregación como de almacenamiento, tratamiento interno y ya pues todo lo que tiene que ver con la gestión externa, transporte y eliminación final. Entonces, pues por ahora lo que tendría que decir es que los lineamientos siguen siendo los que están en la 1164, pero que ya próximamente vamos a tener nuevos lineamientos. Listo. Muchísimas gracias, Andrea, por la respuesta. Tenemos otra pregunta de Valentina Díaz Bernate, de la Universidad Nacional. Dice, ¿qué alternativas ambientalmente sostenibles se encuentran a la vanguardia en la disposición final de residuos peligrosos, adicional a la celda de seguridad? Bueno, pues precisamente la disposición final en rellenos o celdas de seguridad es la opción menos deseada. Entonces, pues actualmente, ¿qué tenemos en el país? Pues tenemos aprovechamiento, reciclaje o recuperación de ciertos residuos peligrosos, más que todo orientado al tema de aceite y lubricantes usados y temas de reciclaje de baterías plomo-ácido. Como a la vanguardia de lo que se está trabajando para el tema, por ejemplo, de aceite y lubricantes, es todo el desarrollo, ya poner la tecnología a punto en el país para lo que es la refinación de aceite y lubricantes usados, que es lo que les mencionaba en la política que tenemos como meta que al 2030 ya el aceite usado no solo sea la opción ir a tratarlo e ir a valorizarlo energéticamente en un horno de combustión, sino que
se haga refinación de aceite lubricante usado para volver a poner en el mercado bases lubricantes. De manera que es un proceso de reciclaje y ya hay 2, 3 compañías a nivel nacional que están poniendo a punto sus tecnologías para poder pues ofrecer estos servicios en el país. Y pues eso frente al tema de aceite lubricantes usados. Por ejemplo, para el tema de residuos de hidrocarburos, que pues como mencionaba son los que más se generan en el país, la corriente Y9, que son provenientes de la producción y refinación de hidrocarburos. La industria está trabajando en alternativas y proyectos de investigación para utilizar estos residuos de hidrocarburos previo pues a un tratamiento o transformación en alternativas para bases asfálticas para vías. Asimismo, por ejemplo, para el aprovechamiento de estos residuos de hidrocarburos nuevamente en procesos de coquización en las refinerías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ya no tendrían que ir a un tratamiento por biorremediación y una disposición final, sino que ya se está la industria moviendo hacia procesos pues como más limpios, y es mirar ellos cómo pueden darle uso a esos residuos de hidrocarburos y que no sea solo el tratamiento y la disposición final. Entonces, esos son como los temas que más están ahorita en la vanguardia frente a este tipo de iniciativas, y pues vamos a ver qué esperamos que se consoliden a futuro. Andrea, muchísimas gracias por la respuesta. Y la última pregunta que tenemos es, ¿el blending es una técnica válida para disposición de los RESPEL, teniendo en cuenta las excepciones según el gestor respecto a algunos tipos de residuos? ¿Esta técnica se puede considerar como aprovechamiento? No. Bueno, pues es que eso depende de cada proceso, pero digamos que ahí ya depende, o sea, son cada empresa es un mundo diferente y cada tecnología. Yo creo que sobre eso no podría decir que pueda ser aceptado o no aceptado, ya depende que la autoridad ambiental en el proceso de evaluación de la licencia ambiental pues pueda viabilizarlo o no. Listo. Andrea, nuevamente muchísimas gracias por tu participación e intervención sobre la política de residuos peligrosos, avance de su implementación y plan de acción 2023-2030. Estamos muy honrados de tenerte como ponente, de haberte tenido como ponente, y esperamos que esto sea a continuación de que podamos seguir creciendo como país en diferentes aspectos junto con el Ministerio. Para el escenario vamos a dar por terminada esta parte de la sesión, van a irse nuevamente al lobby y nuevamente vamos a ingresar para dar inicio a la segunda conferencia. ¿Listo? Les agradecemos mucho, entonces ya nos vemos nuevamente.